Entonces, en griego, chama quiere decir, se le llama obediencia. Dios quiere que sus siervos le obedezcan en todo, en todo. Eh, Y quiere decir en griego chama, y en el Nuevo Testamento, hipacoo, que denota la acción de escuchar. O sea que obedecer, escuchar es sinónimo de obedecer y de prestar atención. Como le dijo Dios a través de Samuel cuando Saúl pecó, Dios le dio un mandato expreso a Saúl. Le dijo cuando mátame, destrúyeme todos la descendencia de Amalek. Al rey, mátame niños, espada. Eso todavía hoy en día la gente lo cuestiona porque dice, pero ¿cómo es terrible? Esa palabra se ha tergiversado mucho. Matar mamantes, niños. Por eso que el impío cuando lee la Biblia cuestiona a Dios, porque dice, pero ¿y por qué mandó matar los niños? Eso solo lo sabe Dios. Nosotros no fuimos llamados a cuestionar. Pero cuando Dios expresa su voluntad, hay algo que nosotros a veces la hacemos, la obedecemos a media. En Dios no existe media, una mitad. Para Dios trabajar tiene que ser a cabalidad, no un poquito. Saúl obedeció a media. Él dijo, dejé un ganado muy bonito para sacrificárselo a Jehová y no maté a Agag, la cabeza de Amalek, al rey. Lo más importante era cortarle la cabeza al rey y obedeció a media, y esa fue la causa de la destitución de su reinado. Cuando Dios expresa algo a una iglesia, un varón, como familia, como hogar, Él quiere que su voluntad la ejecutemos a cabalidad, no un pedacito, no un poquito. Entonces, Él trabaja con sus siervos, con su palabra. Hay una voluntad de Dios que está expresada en la Biblia a través de la doctrina. En la Biblia nosotros conocemos a Dios como Él quiere, cuál fue la regla, el plan para dirigir su iglesia a través de las escrituras, como dijo el apóstol Pedro, que es la palabra profética más segura, la cual hay que estar atento, que Dios está restaurando su voluntad en la iglesia, la doctrina. Por eso él está levantando en Dominicana, Colombia, líderes, hay menos en movimiento carismático y yo lo veo, un mover, como se está enseñando más la palabra, saboreando más. Y esa es la voluntad que Dios quiere, que hay muchas desviaciones en la doctrina. Entonces reveló en la Biblia su voluntad. Hay una voluntad escrita y Él quiere que la iglesia vuelva. Hay como dicen algunos pastores, un analfabetismo bíblico. Que los cristianos no quieren leer la Biblia. Seamos como los cristianos que registran la palabra en Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, los cristianos de Berea, cuando Pablo, que un hombre con tanta autoridad, ministraba, ellos iban a la Biblia a ver si era cierta. Ahí está expresa la voluntad de Dios en la palabra. Dios dice en la Biblia que hay en el aspecto de la revela que es un Dios de elección y tenemos que someternos a ella, que no nos quepa en la mente, someternos a la Biblia. Dios dice que el proceso de santificación nunca va a terminar hasta que Él llegue. Él nos está santificando. Juan Wesley en el siglo XVIII, que son espíritus que se levantan y es contra la Biblia y contra la voluntad de Dios. Él dijo que no. Ese se llamó el movimiento de santidad y de ahí cogieron muchos los pentecostales. Y él dice que no, que la santificación va a llegar un momento que tú vas a ser santo ya. Mire, ve si usted lo es o yo. Cada día más hay más lucha y lucha. Uno va madurando. Pero esa santificación va a terminar un día. Dice la Biblia, Pablo dijo, cuando esto mortal, cuando Él venga ya, cuando esto mortal se ha convertido de inmortalidad. Pero la santificación es un proceso que va a terminar el día que Él nos libere de esta naturaleza pecaminosa. Pero hubo una parte de la iglesia en el siglo XVIII y siglo XIX que se levantó contra la voluntad de Dios,
contra la palabra y se rebeló contra ellas. Y eso es una rebelión que tiene la criatura con el Creador. Y los mismos cristianos nos hemos rebelado. Es un gran pecado de la iglesia contra la voluntad. La Biblia dice que no, que la santificación va a terminar cuando Él venga, que eso va a ser un proceso donde nos está librando del poder del pecado. En la justificación nos libró de la culpa, de la condenación, pero que eso no termina ahora. Joel decía que va a llegar un momento que ya tú vas a ser santificado por completo. Tremendo engaño, tremenda falsedad. Yo tengo 27 años y no lo he visto todavía, y ese movimiento se le llamó de santidad, que fue un desafío, una rebelión a la palabra de Dios. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y a través de la palabra Él sometió su voluntad. Él dice en la Biblia que Él no va a salvar a todo el mundo, que Él eligió un grupo y se le llama calvinista, y esa palabra no es calvinista. Lo que pasa fue que Juan Calvino leyó la Biblia y Martín Lutero, y se sometió a la voluntad. Él habla de la elección, que hay un pueblo que lo eligió desde antes, como dice Romanos, y esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo eligió desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos predestinó. Lo que predestinó, llamó para que lleven la imagen, y los está santificando y lo va a perfeccionar. La santificación va a terminar cuando Él venga, cuando Él quite el pecado de la faz de la tierra. Y es una voluntad de Dios expresa. Dios dice que el hombre fue bautizado a través de la palabra. Por eso hay que leer la doctrina, la Biblia. Fue bautizado en el Espíritu Santo el mismo día que nace de nuevo. El hombre dice que no, que hay otro segundo acontecimiento, y esa es una rebelión, un desafío a la voluntad de Dios. Por eso hay que orarle a Dios en estos años, en el siglo XXI, que levante un mover poderoso de restauración de la doctrina, de la palabra de Dios. Esa es la voluntad escrita de Dios. Y hay una iglesia, que hay una sordera, como le llaman algunos, espiritual, una ceguera espiritual como nunca, donde se ha levantado un pueblo de Dios que usted dice, pero que lee la Biblia, mira, ahí lo dice. Yo una vez le dije a un pastor y le decía, mira, la lengua no se puede hablar por micrófono en público. Míralo ahí, mira, ahí lo dice claro, no hay que interpretarlo. Literalmente dice, al menos que haya un no, porque hay una ceguera y una sordera, y no quiso escuchar. No, pues, y lo acomodó. Él dijo, no, pues en la iglesia yo puedo hablar lengua en público. Y dijo, pero que Pablo dice que no a los corintios. No, yo puedo. Está sordo. Una sordera. Y por eso, para hacer la voluntad de Dios, hay que afinar el oído. Y Dios quiere que afinemos el oído con su corazón, con sus pensamientos, con el Espíritu Santo, a través de la voluntad expresa de la palabra. Hay otra voluntad, que es a través del Espíritu Santo. Y esta está escrita y está clara. Hay una voluntad que Dios a cada iglesia la va guiando. Por eso Dios no quiere plagios, imitaciones. Y en mi casa el Espíritu Santo, la voz del Espíritu. Ese está escrito y quiere que me someta a la Biblia. Y hay una, y Dios quiere, como le llaman los músicos, yo le decía el domingo, afinar el oído. El oído mío no es el mismo hace 10 años. Yo he ido aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Antes, Samuel, cuando Dios lo llamó, él no sabía. Elí la conocía, el sacerdote allá en Silo, la última instancia del tabernáculo. Él la conocía. Y Dios tuvo que llamar a Samuel 4 veces. Y a la cuarta Samuel escuchó por instrucción de Elí. Y cuando él fue, Samuel. Hay momentos que el Espíritu de Dios nos llama, Samuel. ¿Quién eres, padre Elí? Él creía que era Elí. Segunda vez, tercera. A la cuarta, Elí le dijo, ese es Jehová que te está llamando. Cuando él te llame otra vez, dile aquí que tu siervo oye. Qué bonito la voluntad, el oído, afinarlo con la voz de Dios. Dios puede hablar audible. Yo no niego, no rechazo nada, aunque no lo está haciendo muy frecuente hoy en día. Pero Él lo habla con un fuego en el corazón. Me habla a través de las cosas,
de la circunstancia. Y es hermoso cuando uno va afinando el oído, así como el músico que afina las notas, aprende a escuchar las notas musicales. Ya el músico sabe cuando hay un desafine, un cruce. El que toca un instrumento, la guitarra, el piano, sabe cuando hay una nota mala. Hay a veces que uno está tocando, quizá el que no toca no se da cuenta, pero inmediatamente que hay una nota mala, el oído se va afinando. Y a medida que uno va aprendiendo música, se afina más. Antes habían desafines que yo no me daba cuenta, ahora me doy cuenta, porque el oído se va educando, está desafinado. Hay una nota, un desafine con la voz, eso cuando estamos en una nota que no está desafinado. Y Dios quiere que afinemos el oído, que la iglesia de estos tiempos, no solamente acá, yo, usted, toda su iglesia, porque este mensaje es para toda la iglesia. Para eso oramos. Es una congregación, la gloria es de Dios, de restauración de la palabra, de restauración de todo lo que es divino y eterno. Y Él quiere que afinemos el oído con la voluntad de Dios. Entonces, una persona que no escuche no puede hacer la voluntad de Dios. Y hay una iglesia que está sorda y ciega. La iglesia laodicense, Dios le reprochó a esa iglesia de Asia Menor. Le dijo: por cuando tú eres ciega, desnuda, pobre, estás ciega, unta colirio en tus ojos para que vea. Y estaba sorda también, no escuchaba nada. Y hace voluntad, quiere decir escuchar y prestar atención. Dios le dijo a través de Samuel, a Saúl, en Samuel, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo e idolatría, él es la obstinación. El obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención, que la grosura de los carneros. Él quiere y eso es voluntad de Dios, cuando prestamos atención a su palabra, cuando escuchamos, le pedimos a Dios de mí, de usted, de su iglesia toda, que se lleve la sordera, que abra los ojos espirituales para escuchar solo su voz. Hay momentos que hay muchas voces. Hay una voz que puede ser la de la esposa, el esposo, el niño. Hay una voz de mi conciencia, de mi ser, la del mundo. Muchas voces se pueden escuchar. Y quiere que seremos como iglesia, los oídos a todas esas del tío, la tía, a todas esas voces, para solo escuchar su voz, la voz de Dios, la del Espíritu, no la mía, ni de la de otra persona. Hay momentos en mi vida que no me está dirigiendo la voz. Hay la voluntad expresa en la palabra, pero Él quiere que yo aprenda y me está madurando para escuchar la voz del Espíritu. Cuando Dios me está mandando a hacer algo. Y es bonito cuando hacemos su voluntad, pero que llegue un momento que esa voluntad de Dios me agrade de verdad hacerla, ejecutarla. A la carne nunca le va a agradar la voluntad de Dios, nunca. Y usted diría: ¿por qué a esta iglesia sensual le está gustando tanto? Porque eso no es voluntad de Dios. Es una voluntad, pero del mundo. Y por eso le gusta tanto. Ese vino viejo le gusta tanto porque es un vino de la carne. You can, tú puedes, tú eres grande. Eso le gusta a la gente. La voluntad de Dios no. Leyendo la Biblia no es así. Hay muchas demandas en la palabra de dejar el mundo, de entrega. Por eso a la carne no le gusta y no le agrada. La voluntad de Dios siempre nos manda a renunciar a los deseos, a las pasiones. La del mundo solo te dice: no, peca, no, eso te gusta, hazlo. Tú tienes que gozar la metafísica, divertirte, el placer, agasaja la carne como aquel rico, come, bebe, disfruta. Tienes muchos bienes, derivaré mis graneros. Necio, esta noche es ese. Y cuando se predica de esa forma, esa voluntad que no es de Dios, porque no lo registra la Biblia.
La palabra siempre manda a renunciar. El que pone las manos en el arado y mira, no es digno de mí. El que no da padre, madre, hijo, sobrino, pues, esposa, por servirme a mí. Esa es la voluntad de Dios. No es que está dejando a dejar a nadie. Lo que está diciendo es que Dios es el todo en un hombre y una mujer. Por eso seguro que no le va a gustar a tu carne. Pero cuando uno va madurando espiritualmente, hasta nos gusta todo el ser. Vamos amando y Él quiere que la amemos, que escuchemos su voz, que prestemos atención. Eso es voluntad, es escuchar. Yo quiero oír. La voluntad expresa, escrita aquí, y la del Espíritu Santo en cada iglesia, como Dios lo vaya dirigiendo, afinar el oído con el cielo. Entonces eso es voluntad, escuchar. Dios da a conocer su voluntad mediante su voz, la voz del Espíritu. ¿Cuántas veces Él te ha hablado? Yo quiero esto. El apóstol Pablo todo lo hacía sometido a la voluntad. Para predicar le pedía dirección al Espíritu. Hoy en día lo que se llama hay predicadores itinerantes. Eso no es pecado. Itinerante es andar por todas partes predicando. En el fondo lo que hay una gran avaricia, arrogante y soberbia. Pero no es pecado si Dios me manda. Pero hay que estar seguro que Dios me esté mandando. Hay momentos que tuve que escuchar muchas voces. Hubo unos meses atrás, hubo un grupo de hermanos que me estaban de Latinoamérica, de Suramérica, de una nación. Ellos por Facebook, FaceTime, ¿cómo es que se llama? Sí, que usted se ve, y se reunieron y yo estaba orando con ellos y me dijeron, tiene que venir para acá. Pero ahí esa era la voz de ellos, muy lindo, me decían que vaya. Y yo no me siento itinerante de andar de iglesia en iglesia porque no me siento ese llamado a por ahora. Imagina que yo empiezo a correr por ahí. Claro, si estoy buscando cosas, voy corriendo porque eso le gusta a la carne, predicar en diferentes iglesias. Es muy bueno para la carne. Usted llega a otra iglesia y subir, predicar, todo el mundo, y más a la carne nueva, como impresionarlo, qué sé yo. Pero que yo sentí que eso no era la voluntad de Dios. Y así como antes me daba brega decirle que no a la gente. Y le dije, no, ustedes no me necesitan a mí, es el Espíritu Santo. No me siento un predicador itinerante, andar de iglesia en iglesias. No me mandó a eso Dios. A menos que me envíe, pero Él, a un lugar. Y no podía escuchar la voz de ellos. Digo, porque tiene que venir rápido para acá. No, ese espíritu yo no creo que es de Dios. A ver cuándo viene para preparar un viaje. Y fuimos donde Dios. Y el espíritu dice, no te dejes dirigir de ellos. Eso no es así. Te cae todo el mensaje. Para que no sea un palabrero. Y le dijimos, no podemos mover. ¿Y qué pasó? Todo eso se destruyó. Voluntad de Dios, yo me meto por ahí. Se desvaneció todo eso, se empezaron a discutiendo intereses y cuántos tropezones por no escuchar la voz de Dios. Dios me está mandando a eso. Dios le dijo a Pablo, no me prediques en Bitinia ni en Asia. Cualquiera diría, pero eso es el diablo. No, eso es Dios. No me hable aquí. Pero Señor, es de ti que voy a hablar. Y que no te apures, que no me tienes que hablar de aquí porque yo no quiero. Vete a Macedonia. Ahí que está el propósito, mi voluntad. Y eso es voluntad, escuchar la voz, pero solo de Dios, porque hay muchas voces. A medida de los años, ahora es que yo estoy empezando, aprendiendo. Pero cuántos tropezones uno se evita. Me voy a mudar. Ok, ¿dónde Dios? Señor, 100%, dame. Exprésame tu voluntad, la voz del Espíritu. Él me va a hablar. Lo dio Jesús. El que quiere escuchar, hacer la voluntad de Dios, lo sabrá. Ahora, si yo voy ya planificado, no, aunque me diga esto, yo voy a hacer esto. Él no te habla. Mentira, hermano. Pero cuando yo voy humillado, llorando en el Señor, háblame.
Y uno a medida de que va pasando el tiempo, el oído se va afinando con la voz de Dios. Uno aprende, hermano. Y cuando ve de los tropezones que Dios te libró, wow, si yo hago eso, hasta ahí llegué. La voluntad de Dios es un pecado y una sordera de la iglesia de hoy en día. Todos nos incluimos con la voluntad de Dios. Dios habla claro a través de la palabra. Su voluntad expresa cómo quiere que nosotros nos dirijamos. Dice que es por fe, la Biblia. No es por vista, es por fe. Y a través de la voz del Espíritu Santo. A diario, Dios me habla a diario. Hay momentos que Dios me va a levantar a orar. Haz esto, haz aquello. La voz del Espíritu. Entonces, voluntad mediante, Dios da a conocer su voluntad mediante la voz, su voz, o su palabra escrita, que ya lo mencionamos, y frente a ella no hay neutralidad. No es decir que como Saúl, un poquitito, y no, tiene que ser cabal, porque así que Dios trabaja. No hay mezcla. En Israel Dios prohibió la mezcla. Como decimos los miércoles, el galacianismo. Gracia, mala ley. No, sin mezcla. Es por gracia. Esa es la voluntad de Dios. Tiene que aceptarlo así, aunque no me quepe en la mente, ni a ti ni a mí. No, fe y obras. No, es por fe. Es sin mezcla. No, voy al cielo y guardo el sábado. No, sin guardar el sábado. No está bajo la ley. Eso fue un medio para llevarme a Cristo. Sin mezcla. Porque Dios es perfecto. No hay neutralidad. Cuando Dios dice una cosa, yo quiero que es aquí, es ahí. A Saúl le dijo, mátame a Amalek, todos los niños, los mamantes de pecho. Y no hay neutralidad. No, un poquito allá, tiene que ejecutarla. Y hay una voluntad de Dios en mi vida personal, en mi casa, que Él me la va a expresar a través del Espíritu Santo. Me va a decir. Y me advierte el peligro. Y a ti en tu casa. Y no, muévete ahora. Ahora, esto sí. Y es hermoso, porque cuando uno mira atrás y se somete sin neutralidad a la voluntad de Dios, se ve un fruto y una paz. Es bonito cuando Él nos dirige, nos manda a hacer algo. Es prestar atención, es obedecer, el desestimar la palabra de Dios, es rebelarse contra ella. Cada vez que yo rechazo la doctrina, me estoy rebelando contra Dios. Cada vez que Dios me está mal, pecado es darle al blanco. Cuando Él me manda a hacer algo y yo no lo hago, me estoy rebelando. Estoy desestimando la palabra. Ayúdame, porque esta palabra es para mí, Señor. Me rebelo contra la Biblia, contra Dios, su palabra, su mandato. Eso es desobedecer. Y Dios no trabaja con un siervo desobediente. Él quiere que yo le obedezca, que lo escuche y le preste atención. Con una sierva desobediente. Y eso es un dolor para el corazón de Dios, para esta iglesia moderna, sensual. No está escuchando la voz del Espíritu. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Se ha rebelado contra la palabra, una rebelión contra Dios. Esa es la gran apostasía, como dice el apóstol Pablo, le dijo a la iglesia de Tesalónica, que se ha levantado contra Dios, una gran apostasía como nunca. Por eso, por testimonio del Espíritu Santo, la venida de Dios está cerca. Dice, porque no vendrá sin que antes se levante. Es una gran apostasía, la última operación diabólica que se ha levantado como nunca en la historia en estos tiempos. Por donde quiera que usted ve, es una apostasía en contra de Cristo y apóstoles, enemigos de la cruz de Cristo, que no se está predicando nada de evangelio. Y es una señal de que la venida está cerca. ¿Por qué? Por la apostasía.
Es una iglesia que se ha rebelado contra el mandato del Espíritu Santo. Allá cualquiera que tú le dices hoy en día, mira que el Espíritu, hay que preguntarle a Dios. Te dice que no. Y muchas voces, aquello, a esto. Y nadie dice, vamos a orar a ver qué Dios quiere. Y leímos el domingo, yo quiero leerlo de nuevo. Entonces, escuchar es sinónimo de obedecer. El sordo no puede obedecer. Está sordo. Me perdona si hay un sordo físico. Usted está bien, ¿sabe? Porque no queremos ofender a nadie, no es mi deseo. Yo he hablado con gente, este hombre está sordo y ciego, espiritual estoy hablando. Y no está escuchando nada. Y está sordo, sordito, sordo. ¿Cómo va a obedecer si no oye? Hay que escuchar primero para obedecer. ¿No? Sí. Dígame, Señor. Por eso que a mí yo le decía el domingo, me gusta ese lenguaje de patrón. Sí, patrón. Lo dicen mucho en México, Colombia, yo creo que no sé si Venezuela. Dígame, patrón. Y todavía a los 20 años ya la persona no es patrón. Y todavía no, el patrón mío. Pero qué hermoso, un siervo, una sierva, una iglesia que todo lo consulte con Dios. Que los oídos estén afinados con el cielo. Que Dios se le pueda hablar. Y que sea un hombre y una mujer que acate la voluntad de Dios. Que esté dispuesto a lo que sea, hermano. Cuando Dios le hable, dice, sí, lo voy a hacer. Ahí que está dura la cosa. Un hombre que escuchaba a Dios. En la Biblia era Abraham. Cuando Dios le dijo, mátame Isaac. Y lo fue a matar, hermano. Dice, sacrifícamelo, tu único hijo, con 100 años. Y fue a ejecutarlo. Escuchaba la voz de Dios. Era capaz por Dios de cualquier cosa. Y cuando Sara le dijo que había disputa entre el hijo del esclavo Ismael e Isaac, dijo, hay que sacar a Ismael de la casa. Dijo, yo lo amo y es mi hijo que tuve con Agar, pero se va. Porque cuando Dios le dijo, sí, sácalo. Escuchaba la voz de Dios, aunque le duela, hermano. Eso es un siervo, es de Dios una sierva. Hoy en día no se ve porque hay mucha sensualidad, mucha carnalidad y mucho ego. Todo es complacencia para sí mismo. Que Dios me llame un día y me diga, mira, Reynoso, yo quiero esto. Señor, mira, ser sincero, no me gusta, pero si tú me lo mandas ya, eso es escuchar y ejecutarla. Como una vez, me perdona que lo diga en público, no estábamos otra vez, vuelvo a Puerto Rico, que mi esposa no quiere estar allá. Y llegó un día que yo escuché una administración y yo no sabía qué hacer con, ¿y qué hago? Y vino llorando para donde mí y ahí cambió, quebrantada. Me dijo, mira, que escuché una administración de Abraham sobre sacrificar a Isaac. Digo, mira, a mí no me gusta estar aquí. Y creo que ella fue un día a llevar una carta. Eso sí, ese cartero me la mató al correo. Y el señor que trabajaba ahí, él tuvo que ir a Puerto Rico. Él vivía aquí y se tuvo que ir para cuidar a su viejita. Y entonces él tenía ya 15 años en Puerto Rico. Y cuando Mauri fue creo que fue un sábado a llevar la carta, ella le dijo, ay, yo vivo en Estados Unidos, pero estoy aquí, no me he adaptado. Ay, no, mi hija. Tú nunca te vas a adaptar. Yo tengo 15 años y todavía no he podido. Llegó esa mujer a la casa de, ay, ¿para qué este hombre me lo ha dicho esto? Me la mató. Y no te va a adaptar, porque si tú naciste allá, que te criaste y te gusta allá, y yo he luchado, yo desde que mi madre espanta, yo vuelo para atrás, para New York, qué sé yo, New Jersey, donde viví aquí. Y empezó a llorar, ella dijo, wow. Pero un día escuchó un mensaje, porque la palabra cambia y transforma. Es una espada de dos filos y le penetró el alma y la partió en dos. Y ella vino donde mí y me dijo, bueno, mira, que me guste o no me guste, eso no importa. Si Jehová me lo pidió, voy para allá. Ahí Garen, vamos para allá. Y allí estaba tranquila ya.
aunque nunca me guste. Puede ser que misericordia, que Él me dé amor por el lugar, pero que aunque nunca me guste, aunque tenga que sacrificarme toda la vida, pero si me lo pidió Jehová, sea su nombre bendito. Eso es voluntad de Dios. Cuando un siervo se para en la brecha y dice, Señor, heme aquí, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que quieras, que lo voy a ejecutar. Y aquí tu siervo y tu sierva, que escucha tu voz. Porque nosotros vivimos un evangelio, hermano, yo quiero ser pragmático, muy moderno. Y nos ha intoxicado. Y ya yo predico esto y ya no quieren saber de uno. Porque me aferro tanto al mundo y a las cosas de este mundo. Aunque a ti te guste o no me guste, van a haber cosas que Dios me puede pedir que no me gustan. Y el siervo de Dios tiene que estar dispuesto a todo. Como estuvieron dispuestos los apóstoles. No es que siempre me tiene que gustar como se predica hoy en día. Hay cosas que yo no voy a entender quizás nunca y no me gusta. Pero voy a tener que hacerlo, voy a ser probado en el amor. Por amor a mi Señor. Hay cosas en mi vida que a mí, hermano, el anhelo mío era algo que yo había estudiado, algo, eso era mi anhelo. Y todavía eso me sigue gustando. Y Dios va destruyendo, va borrando todo. Y no es que te va a dejar de gustar, te sigue gustando. Porque hay alguien superior que me lo pidió por amor a Dios. Pero eso que esta predica no se puede predicar, valga la redundancia, hoy en día. No se puede. Y no se está escuchando, hermano, yo lo veo, se está escuchando poco. Sacrificio, no se escucha la palabra sacrificio. El Señor, cuando uno contrae náusea, dice, esa es para toda la vida, hermano. Y ese es para toda la vida, al menos por adulterio. Eso no te gusta la carne. A la carne siempre le gusta la perspectiva, algo nuevo. Porque es que le gusta la sensualidad. O sea que no es todo que me va a gustar. Las mayorías de las ansiedades nuestras y de los nervios, porque nos aferramos a algo así como la sanguijuela y los moluscos. Y eso es lo que Dios a través del Espíritu Santo me va despegando de cosas para que esté dispuesto a lo que sea por Él, hasta dar la vida por mi Señor que me llamó. Hay cosas que Él me va a dar, como la casita, aquello que Dios es un Dios sabio, te da amor para el lugar que te va a gustar. Ay, le gusta a la esposa. Pero hay cosas que no me van a gustar nunca, hermano. Y que nunca voy a entender el sabio Dios, dejarle los secretos a Dios. Y no es que yo voy a vivir amargado, pero que voy a ser probado. Es hermoso cuando hay momentos que usted está luchando con algo y lucha, y cuando ya se rinde, dice, Señor, te lo voy a dejar todo a ti, que se haga lo que tú quieras. Si pasa aquello sería terrible, papá. Yo no quisiera, pero que se haga lo que sea. No quisiera ni pensarlo, pero que se haga tu voluntad. Aunque me duela, aunque tenga que morderme la lengua. Porque es que no son inventos míos, eso es la palabra. Lo que pasa es que en este tiempo no se puede predicar así. Porque se te vacía, se te diezma la iglesia, se te queda vacía. Pero a la larga, hermano, esta es la verdad. Esa gente que está predicando super fe y metafísica, la gente va a llegar un momento que se va a cansar y va a decir, eso me está engañando porque no salgo de una. Esta es la verdad de la vida que me enseña de la palabra y del Espíritu Santo. Y lo van a ver. Y el Salmos 81, 80. 8 que diga, que leímos el domingo. Obedecer es escuchar. Hay que prestar atención. Salmos 81, 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, si obedece, préstame atención. No habrá en ti Dios ajeno,
ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Sordo. Señor, quítanos toda sordera espiritual. Y que el Espíritu Santo, amado, te traduzca en todas las áreas, que cosas personales. Que no quiero hurgar en tus cosas personales, pero que te traduzca. Y a mí me traduce siempre aquí. Digo, yo no escuché ahí, no. No, eso no fue Dios. Ah, no, eso fue Dios. Ah, no, aquello no. Pero qué sordera esta. Pero no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Porque el corazón cuando se endurece, no escuchamos y menos obedecemos. Porque obedecer es escuchar, es obedecer. Para obedecer es que escuchar primero. Y cuando yo no obedezco, me rebelo. Caminaron en sus propios consejos. Eso siempre sucede cuando yo no escucho la voz de Dios. Ando con la mía. Esos son sus propios consejos. No, lo mío. Tu consejo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. El final es camino de muerte. No, eso fui yo. La gran Babilonia que yo edifiqué. Eso lo hice yo. No, esa iglesia la construí yo con mis esfuerzos. Usted. Caminaron, no escuchaste, sordera, dureza de corazón y rebelión contra Dios. Pues anda en los tuyos, a ver si te va a ir bien. Porque cuando no escuchamos nuestra voz, lo que yo diga. Dice, endurecieron el corazón, el Salmo 81. No escucharon y andaron en sus consejos, sus planes, sus proyectos. ¿Cuántos planes tiene el ser humano? ¿Cuántos sueños? No tiene que buscarlo. Proverbios 1:30 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. A mí me gusta este Proverbios de Salomón. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados. Cada vez que cuando yo leí eso, digo, wow, uno se hastía, hermano. Cuando usted anda en sus caminos, yo me hastío. Yo me he hastiado a veces de cosas que yo he hecho. Me hastío. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados. Cuando yo me llevo de lo mío, de mi deseo y del consejo del otro y no de Dios, me voy a hastiar, me voy a cansar, me voy a vomitar. Isaías, rapidito, capítulo 28, versículo 23. Solo leer este versículo. Capítulo 28, Isaías, versículo 23. Una palabra para la iglesia. Estad atentos. Eso es obedecer, estar atento, escuchar. Presta atención y oí mi voz para que me obedezca. Atendé y oí mi dicho. Señor, danos ese privilegio de escucharte en todo lo que tú nos mandas, que no nos guste. Está atento, presta atención, escuchemos la voz solo de Dios. Como iglesia, cuando cualquier cosa se puede decir, yo siento eso, pero vamos a orar. Hay que orar como iglesia. ¿Qué tú quieres? Aquello, esto. Que siervo que tiene que venir a tal cita, trae una palabra. No, déjame orar. Como yo les dije a aquellos pastores, tengo que orar. Y se sintieron extraños. ¿Pero y para qué? Yo sí, tengo que orar. Tengo que preguntarle al jefe a ver si me está mandando. Voy a predicar. Y el Señor, que tú quieres para el pueblo hoy, la comida de hoy. Y Él va a hablar. Me voy a mudar. Tengo que orar. Eso no es así, hermano. Tengo que orar. Lot se movía por sus deseos y la vista. Le gustó Sodoma. Abraham se movía, pero así ha dicho yo. Abraham estaba atento. Miren, hermanos, hay gentes que están atentos a la voz de Dios. Y viven no en paranoia, en una paz. Porque están atentos. Ay, Dios me está hablando. Hay iglesias que están atentas. Hay congregaciones que todo los cambian. Israel cambió todo.
en el reino del norte cuando se dividió. Jeroboam cambió el sacerdocio, era levítico, y él puso sacerdotes de otra especie. Cambió el culto, cambió todo. El culto era en Jerusalén. Él puso 2 altares, uno en Dan y otro en Betel. Eso fue en el reino del norte. Las fiestas eran habían 7 fiestas en Israel, la cambió todas. Es un tipo de la iglesia una rebelión contra el Creador. La iglesia se ha llenado de ciegos y guiando ciegos. Lucas, rapidito, 6:39. Está llena de ciegos, guiando ciegos, que enseñan unas cosas y tantas falsedades que nos han ido enseñando a través del tiempo, y somos esclavos de mentiras. Lucas capítulo 6, versículo 39, 6:39. Muy conocido por todos nosotros esta parábola. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Eso es lo que más hay. Líderes, y para una persona guiar a otro tiene que ver bien, para ver el peligro. Está llena de ciegos, guiando ciegos. A veces que los que están ministrando están más ciegos que el que está sentado ahí. Y estoy hablando de ceguera espiritual, que no ven nada ni escuchan nada, y menos obedecer. Que Dios nos ayude, nos abra los ojos, unte colirio en nuestros ojos para ver bien. Los oídos estén bien afinados, abiertos, para escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad y obedecerle. No caerán ambos en el hoyo. Ese es el destino. Cuando te dirige un ciego y me dirige un ciego para el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como maestro. Debe ser maduro un maestro, y debe ser un hombre que tenga los ojos bien abiertos para dirigir a otro, porque un ciego no puede, dijo Jesús, dirigir a otro ciego. Yo vi un pensamiento hace poco de un pastor hablando de eso, de ciegos guiando ciegos, que está llena la iglesia de ciegos guiando ciegos, que nos abran los ojos y los oídos para escuchar la voz de Dios y para ver mejor. Y él decía: no sea partícipe de tales cosas. Tampoco te calles, el callar es complicidad. Y no participes de pecados ajenos, de falsas doctrinas, no participe de eso. Para eso el Señor nos está enseñando, el Espíritu Santo nos está enseñando la doctrina. Que profanan el nombre de Dios. Eso es profanar el nombre del Señor. No hay tal como ese hacente pacto que tú puedas hacer con Dios para obtener un beneficio material, como se ve en enlace. Dame esto, dame aquello. Como decíamos hoy en la oración, ahí se le salió la insensatez a este hombre, a este señor ahí en Texas, cuando cerró la iglesia para los damnificados de ese ciclón. Y ahora no haya qué hacer porque toda la prensa le cayó encima. Y los impíos abrieron hasta el presidente de 1 millón de su dinero, y todos los impíos, hasta Venezuela, que se está muriendo de hambre, dio 5 millones. Y el pastor de la iglesia la cierra a los infelices. Es un pecado contra el trono. Todas las empresas han donado para los damnificados y las personas que han pedido sus seres queridos, que Dios les dé fortaleza y lo levante. Y sus hogares, que eso es terrible. Tú llegar a una iglesia, a tu hogar, y verlo flotando en el agua. Y cuando le solicitaron esa iglesia grande de más de 10,000 personas, 15,000, la cerró. La tuvo que abrir por la presión. Porque cuidan el tesoro. Y donde está el tesoro está el corazón. El tesoro no es Dios, es el problema de esas iglesias así grandes. El tesoro, no quería ni que le dañen las alfombras. El dinero sí. Y después se quiso defender y fue peor. Por no pedir perdón
Cuando yo metería la pata así, en vez de defenderme, sí, hermano, me equivoqué, me salió algo malo, perdónenme, no lo vamos a hacer más. Pero los pastores, nosotros no queremos pedir perdón. Y él dijo, no, fue que el Estado no le dio permiso. ¿Qué ando te ha dicho que para usted darle un pan de comida tiene que pedir permiso? Como le digo a aquel locutor de CNN. Digo, usted se equivocó, pastor, estuvo mal hecho. Y todos los impíos abrieron sus puertas, todas las empresas, todos los colegios, todas las casas abrieron las puertas para esas personas. Y él no. Y él dijo, no, esta iglesia grande es para adorar a Jehová, adorarla con Dios, al Dios Mamón. Pues si los impíos te quieren engañar, no lo consientas. Un ciego guiando ciegos, un solo guiando sordos que no quieren escuchar. Y no hay perro ciego, como dice el refrán, que no quiere ver. Y no hay tal cosa en la palabra de que usted hace el pacto con Dios, hace una ofrenda para él, para como dice el pastor, para que él te dé un bien material. Eso es negocio. Como dijo Pedro, harán mercadería con palabras fingidas entre vosotros. No lo escuches. Que pueda hacer pacto con Dios para obtener un beneficio material. Todo pacto del ser humano está pronto a ser quebrantado e invalidado por el hombre mismo a causa de su concupiscencia. El hombre no tiene capacidad de hacer ningún pacto. Y más con qué descaro usted va a enseñarle a la gente que vaya donde Dios a estrujarle en cara porque usted da una ofrenda que le dé una casa. Nunca en la Biblia ha hablado de tal cosa tan infame. Eso es negocio, como dijo este siervo. Que Dios lo bendiga. Son ciegos guiando ciegos y se caen en el hoyo. Y como dice el Salmo, que me lo trae el Espíritu, cayeron las naciones en el hoyo que hicieron. Y una gran parte de la iglesia está haciendo un hoyo y va a caer en el mismo hoyo. Y en sus mismas redes, su misma trampa, lo va a agarrar a ellos. Hay muchos trucos en las iglesias y van a caer en ellos mismos. Y se van a hastiar. Como yo escuché una vez un pastor en un restaurante que me dijo, Reynoso, yo estoy hastiado de los hoteles, de Marcos Witt, de la fama. Yo conozco a todos esos artistas famosos, Adrián Romero, Barriento, ¿cuál es el otro? Ya Dios me dijo que busque el reino de Dios y su justicia. Las mismas cosas aparentemente ya me tienen harto. Y eso es viaje, hoteles, pop, y yo soy harto. Proverbios 1, está hastiado de tus consejos. Ándelo de Jehová. Eso sí no hartan ni cansan nunca. Siempre anda en novedad de vida y quiere más y más y más. Él nunca, él siempre, como la tierra seca, quiere más agua. Así somos, es el que anda en el espíritu. Y lo triste de ese hombre, que eso él me lo dijo hace 20 años y yo lo miré ahora y anda en lo mismo. Mentira. Fueron palabras, no cambió nada. Ahí está en lo mismo truco, porque eso sí es duro. El viejo y dejar ese vino añejo viejo. Y no, yo pensé que ya no dejó nada por un tiempo, pero volvió a lo mismo. Porque después que usted siembra, hermano, para arrancar eso, dice Jeremías, que hay que darle duro. Hay que arrancarlo, pero bien de raíz. Después que usted siembra en el rejuego y el vino viejo, añejo, él está rejugando con Dios. Y tantos engaños, para arrancar eso. Ya no puede vivir si no es sin eso. Eso se convierte en tu Dios. Y Dios nos guarde, te guarda a ti, a mí puros para Él. Aunque no tengamos nada. Pero el que lo tiene a Dios, lo tiene todo. Como dijo un pastor una vez, nunca diga que te puede quedar solo. El que tiene a Dios nunca se queda solo. Con gente sí te puede quedar solo. Pero el que tiene a Dios lo tienes todo. Como le dijo Dios al apóstol Pablo, bástate mi gracia. El que me tiene a mí lo tiene todo. Usted lo ha visto y yo lo he visto. Puede ser que una misma congregación, hermano. Bueno, nosotros somos así. Usted puede cometer un error. Y ya por ese error la congregación te elimina.
Todo el mundo, nadie se te acerca. Yo lo he visto. Claro, es duro. Yo no voy a decir que eso no es nada. Te duele. Nadie se te acerca, hermano. No, ahí viene el leproso. Nosotros los cristianos somos así. Yo puedo estar aquí ahora y me puedo airar y ya me llevó el hermano que no me debe de llevar. Ay, se airó. Ya nadie me quiere. Pero no puedo, ¿cómo que no puedo airarme, hermano? Yo puedo meter la pata, yo soy un hombre. No me esclavice. ¿Y dónde está la misericordia? Y nadie te estigmatiza, ya te bloquean, nadie te quiere ya. Por eso siempre esté claro, sírvale a su Dios. Ese siempre te va a querer y me vas a querer. Porque el ser humano es así, hermano, se prejuicia. Ya ellos siempre dicen, no, esa fue la mujer que hizo eso. Ah, no, ese fue el que hizo aquello. Él nunca va a cambiar. ¿Cómo que no va a cambiar, hermano? Pues entonces de esto, él pone a uno derechito. Ese refrán es falso. Sí, para el mundo está bien. Todo árbol torcido jamás sobre más. Pero hermano, el Jehová endereza. Por más torcido, yo vine bien torcido y Él me está enderezando. Y usted también. Y me está acordando de pecado. Yo vine así, lleno de pasiones. Y me está acordando, hermano. Misericordia de Dios. ¿Y usted? ¿Cómo que no endereza? ¿Cómo que no cambia? ¿Cómo que no transforma? Mi hogar era un infierno, hermano. Había mucha pelea, Dios se ha restaurado. ¿Cómo que no cambia? Y endereza. El Dios es Dios. Por eso deleites en Él y sírvale a Él. Y cuando el hombre te quiera pisar, siempre mírelo a Él. Y no vaya a la iglesia nunca por nadie. Su mirada es Jehová, el autor y consumador de la fe. Pero ¿quién es el hombre bastante que, como dijo este pastor, ciegos guiando ciegos, haciendo pacto? ¿Quién le ha dicho a usted, hermano, que Dios está en pobreza, como el cielo no está en bancarrota? Estoy yo y el mundo en bancarrota. Dije, dame algo para que yo te vaya a dar una casa, una bendición. Y haga pacto con Él. ¿Quién le ha dicho a usted eso, hermano? Rebajando tanto a Dios. No consientas eso son falsas enseñanzas para sacarle dinero a las gentes. Son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a dejarlo hasta acá. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra. Nosotros te rogamos que esta palabra vaya a la iglesia, porque tenemos una deuda, Señor. Los pastores, vaya y levanta muchos siervos, siervas que prediquen este mensaje. Un mensaje espiritual y el de la Biblia. Escribe esta palabra con cincel de hierro y punta de diamante y venga tu reino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir esta palabra con honradez, con dignidad. No sea que nosotros, siendo heraldos, lleguemos a ser reprobados. En el nombre de Jesús. Dale mucha fortaleza a este pueblo, dale mucha salud. Guárdanos de accidentes, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida. Que Jehová, el Dios de Israel, nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz en el nombre de Jesús. Sea tu nombre muy loado, bendito por los siglos de los siglos. Amén.